Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este informe especial vamos a ver qué tan conveniente es para nuestras inversiones tener oro en nuestras carteras, en qué momentos conviene tenerlo y para qué perfiles de inversión tiene sentido estar invertido total o parcialmente en oro. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, al oro se le atribuyen como inversión muchos beneficios, algunos de los cuales incluso son contradictorios, pero básicamente podríamos reducirlos en dos, que es que el oro te protege contra la inflación porque es un resguardo de valor y además es un activo financiero que tiene buenos rendimientos en épocas de crisis, o sea que suele ser un activo financiero contracíclico justamente por lo anterior, porque se considera una reserva de valor. Entonces a esto también podríamos sumarle que, por ejemplo, Warren Buffett en una de sus cartas a los inversores suele hablar un poco mal del oro como inversión, porque él dice que si en 1950 una persona hubiera invertido, supongamos, $100.000, $10.000, lo que ustedes quieran, en un fondo indexado de acciones, hubiera tenido un rendimiento X al día de hoy. Y que en cambio, si en el mismo momento hubiera invertido la misma cantidad de dinero en oro, hoy tendría un rendimiento que es tan solo el 1% de lo que hubiera obtenido si en 1950 hubiera invertido en acciones. Bueno, a este comentario de Warren Buffett hay que hacerle dos críticas, digamos, que la primera es que, bueno, en 1950 no existían los fondos de inversión indexados que uno podría utilizar ahora para invertir en un índice como el Standard & Poor's, por ejemplo. Y por otro lado hay que aclarar que el oro hasta 1970, cuando Richard Nixon saca el dólar del patrón oro, como ven acá en el gráfico, el oro valía $35, o sea, una onza de oro valía $35, o sea, tenía un precio fijo. Entonces el oro recién pasó a ser negociado como activo financiero por oferta y demanda a partir de 1971, y bueno, fíjense a partir de ese momento lo que pasó con el precio del oro. Acá también hay que hacer una aclaración importante que salta a la vista, que es que a pesar de que el oro se considera reserva de valor y que se considera que es un activo financiero seguro, no está exento de volatilidad. Fíjense los movimientos que ha tenido el precio del oro a lo largo de los años, y en algunos casos son bastante volátiles, no solo a la alza sino también a la baja. Así que tengamos en cuenta que a pesar de que el oro se considera reserva de valor y que siempre a la larga sube, no está exento de volatilidad. Y cuando uno ya lo compara, ve que si uno compara el índice de acciones mundial, que podríamos considerarlo como un índice muy diversificado, y lo compara con los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el oro, vemos que el oro fue una muy mala inversión comparada con los bonos y con las acciones durante los últimos años, o sea, desde 1975 más o menos hasta finales del año pasado. Ahora bien, también hay que tener en cuenta de que no cualquiera se aguanta esta volatilidad. O sea, estamos hablando de un índice como el índice mundial de las acciones, que podemos decir claramente que nadie va a dudar que es un índice bien diversificado, y aún así, miren, a pesar de la diversificación, la volatilidad que tuvo la cartera mundial de acciones. Así que no está exenta de volatilidad, y el oro, a pesar de haber subido mucho menos, por lo menos podemos decir que es un activo mucho menos volátil. Aún así no llegó a ganarle ni siquiera a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a pesar de que en los 2000 tuvo un rally bastante importante. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve el oro en mi cartera de inversión? ¿Tiene sentido que yo tenga oro? Bueno, eso vamos a verlo con una herramienta que se llama Portfolio Charts, que la página web es portfoliocharts.com. Lo que me permite hacer esta herramienta es decir, bueno, yo acá tengo diferentes alternativas de inversión, y lo que me va a decir es cuál fue el rendimiento y las métricas de mi cartera desde 1970 hasta la fecha. Entonces yo puedo elegir acciones de Estados Unidos, acá estaría invirtiendo en
todo el mercado de acciones de Estados Unidos, también puedo elegir mercados emergentes, también puedo elegir acciones del mundo, puedo elegir bonos del tesoro largos, intermedios, cortos, letras del tesoro de Estados Unidos, commodities, bienes raíces y oro. Entonces yo de esta manera puedo ir comparando rendimientos, puedo ir comparando el riesgo de mis carteras para ver cuál es la cartera que históricamente mejor se adecuó a mi perfil de riesgo. Entonces, bueno, arrancando como base, yo digo, bueno, desde 1970 hasta la fecha he invertido 100% en acciones de Estados Unidos. Bueno, lo que me muestra acá es que yo hubiera obtenido un rendimiento promedio anual por encima de la inflación, porque estos son rendimientos reales por encima de la inflación, del 7,6%, pero fíjense la volatilidad que hubiera tenido mi cartera, 17% de desviación estándar. Y habría estado perdiendo dinero el 29% del tiempo. Acá voy a hacer una aclaración importante, porque es que esta herramienta toma las pérdidas de dinero desde los máximos de la cartera. Entonces no quiere decir que el 29% del tiempo yo hubiera estado perdiendo dinero con respecto al dinero que puse inicialmente, sino con respecto al último máximo que hizo la cartera. Y acá está la parte más interesante del riesgo, que es justamente el riesgo de baja. Lo que me dice acá la herramienta es que si yo hubiera estado de 1970 hasta la fecha e invertido 100% en acciones de Estados Unidos, en algún momento yo hubiera tenido que enfrentar un 49% de baja en el valor de mi cartera y hubiera tardado 13 años en recuperarlo. ¿Por qué hace esto? Por la burbuja de las .com y la crisis del 2008. Fíjense que, o sea, si yo estoy invertido de 1970, venía ganando dinero porque ven que las acciones fueron subiendo. Acá está la crisis del 87, fueron subiendo. Y acá está la burbuja de las .com, que más o menos hace un máximo en marzo del 2000. A partir de ahí viene toda la baja, viene toda la recuperación. Y fíjense que antes de que estalle la crisis de las hipotecas del 2008, fíjense que el Standard & Poor's había recuperado todo lo que había perdido. Pero claro, como hubo inflación durante todos estos años, el poder adquisitivo del dinero acá era menor que acá. Por lo tanto, yo todavía, aunque nominalmente yo había recuperado todo lo perdido, en términos reales yo todavía no había logrado recuperar el poder adquisitivo del capital que yo tenía acá. Entonces, por eso la aplicación me dice que yo hubiera tardado mucho más, hubiera tardado 13 años, como dice acá, en recuperar en términos reales mi dinero. O sea, yo desde este máximo que se hizo en el 2000, recién acá, en 2013, hubiera recuperado en términos reales el poder adquisitivo del dinero que acá hizo un máximo. Entonces eso es lo que me está diciendo acá. Entonces bueno, a partir de acá yo digo, bueno, esta es mi cartera base 100% en acciones. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo empiezo a mezclar y ahora hago un 60% de acciones de Estados Unidos y un 40% de bonos intermedios? Por ejemplo, un bono del tesoro a 5 años. Bueno, lo que me muestra acá es que el rendimiento promedio anual por encima de la inflación baja bastante, baja de 7,6 a casi 6, pero fíjense lo que es la volatilidad, pasa del 17 a casi el 11, y lo que más me importa es esto. Fíjense, de casi un 50% de baja desde los máximos pasamos a un 34%, y aún así la cantidad de años para recuperar el dinero no baja mucho, porque pasa de 13 a 12. Entonces es una cartera que me mejora un poco la baja, pero que igual tardo mucho en recuperar el dinero desde los máximos. Entonces digo, bueno, vamos a probar con otra combinación. Y ahora sí vamos a empezar a probar con el oro. O sea, hago 60% de acciones de Estados Unidos, 20% de bonos del tesoro intermedios y un 20% de oro. Vamos a ver qué pasa con la cartera. Fíjense que se recupera un poco el rendimiento, la incorporación del oro me da un poquito más de rendimiento y me mejora también la desviación estándar. Pero fíjense lo que pasa acá. Fíjense, pasé de 13 o 12 años a 4 años para recuperar el valor de mi inversión en términos reales. Fíjense lo que pasaba acá.
cuando yo tenía acciones de Estados Unidos y bonos del Tesoro intermedio. Tardaba 12 años desde el máximo de las .com para recuperar mi inversión y tenía un 34% de baja. Fíjense, ahora por tener 60% de acciones de Estados Unidos, 20% de bonos intermedios y 20% de oro, tardo 4 años nada más en recuperarme desde el máximo, y la baja más fuerte que tiene mi cartera desde el máximo es 21%. Ese es el efecto del oro en mi cartera. O sea, ¿qué es lo que puedo decir yo? Primero, no toda la volatilidad es mala. O sea, si mis acciones, si el valor de mi cartera sube con volatilidad, no me importa porque estoy ganando dinero. Pero la volatilidad que me importa es la volatilidad a la baja, y es la volatilidad que yo quiero evitar. Bueno, el oro, a pesar de no darme dividendos, a pesar de no pagarme intereses como me pagan los bonos, el oro sí me sirve para atenuar mucho la volatilidad bajista que pueden tener los rendimientos de mis inversiones. Para eso es que sirve el oro. Vamos un paso más y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si ahora directamente pongo 60% en acciones de Estados Unidos y 40% en oro? Bueno, en este caso el rendimiento sube, se me va al 7% anual por encima de la inflación, y sube un poco la desviación estándar. Y fíjense, pasé de 4 años en el caso en el que mezclaba acciones, bonos y oro, a 5 años para recuperar la inversión, un año más. Y la máxima baja desde lo máximo subió un poquitito al 23%. Entonces, incorporar oro en este caso me mejoró bastante el rendimiento promedio anual, y al riesgo me lo empeoró, pero muy poquito. Entonces, ese es el sentido que tiene el oro en mi cartera: atenuarme el riesgo bajista y hacerme de cobertura ante las bajas del mercado, ante la volatilidad del mercado. O sea, el oro lo que me ayuda es a atenuar mucho la volatilidad bajista de mis inversiones. A pesar de que no me pague intereses, a pesar de que no me pague dividendos, lo que sí hace es atenuarme mucho el riesgo de mis inversiones. Y por último, Portfolio Chart también tiene una herramienta que es Portfolio Finders, donde yo le puedo decir que me arme una cartera con activos que yo le voy sugiriendo. Entonces yo le puedo decir, mira, quiero que sí o sí tenga acciones de Estados Unidos, pero además considérame incluir en la cartera acciones del mundo, mercados emergentes, oro, bonos largos y bonos intermedios. Y lo que va a hacer esta herramienta es buscarme el portafolio más seguro de todos y que me brinde el mejor rendimiento posible. Y fíjense lo que hace. Para el riesgo utiliza el ratio de Ulster, que combina la peor baja desde los máximos y el tiempo que yo tardo en recuperar la inversión, lo que veíamos en los gráficos anteriores. Y fíjense que en todos los portafolios que sugiere, en todos hay oro. O sea, el oro es muy efectivo para atenuar el riesgo de la cartera. Fíjense que lo que hace es ponderar todo por igual. Entonces me dice, mira, si vos querés un portafolio que tenga un 4,6% de rendimiento anual por encima de la inflación y una volatilidad bajísima, porque este ratio de Ulster es muy baja volatilidad, tenés que hacer 25% de acciones de Estados Unidos, 25% bonos largos, 25% bonos intermedios y 25% de oro. O sea, lo que me sugiere la herramienta es, si vos querés atenuar el riesgo de tu cartera, tenés que siempre incluir oro. Y acá se presenta una estrategia de inversión bastante interesante, porque lo que uno podría hacer a la hora de invertir, y que es bastante sensato, es decir, bueno, yo voy a tener un activo financiero al cual le voy a delegar la responsabilidad de que me genere el principal rendimiento en mis inversiones. Por ejemplo, las acciones. Entonces yo digo, bueno, el 60% de mi cartera lo pongo en acciones. Y después incluyo 1 o 2 activos financieros cuyo principal objetivo no va a ser tanto el rendimiento, sino atenuarme la volatilidad. O sea, a un activo núcleo, que en este caso serían las acciones, yo le delego el rendimiento de mis inversiones, pero después incluyo 1 o 2 activos, que pueden ser el oro y los bonos del tesoro, con el único objetivo y el principal objetivo de preservarme el capital, de protegerme
contra las bajas y de atenuar el riesgo de mi cartera. Ese es el sentido que tendría la inversión en oro en mi portafolio de inversión. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para comprar oro? Bueno, en Estados Unidos cotiza el GLD, que es un ETF que vendría a ser como una acción que replica el comportamiento del oro. Entonces, una persona tranquilamente podría comprar este ETF que replica el precio del oro y de esa manera, sin necesidad de ir a comprar oro físico, podría estar invertido en oro en su cartera. Así que bueno, como ustedes saben, en Grupo Carey cualquier persona que tenga una cuenta comitente también puede invertir en acciones de Estados Unidos, así que ténganlo en cuenta en el caso de que quieran atenuar el riesgo de sus carteras, si son personas que tienen poca tolerancia al riesgo o son personas que están creyendo o analizando que puede venir alguna baja importante en los mercados, ahí tiene sentido estar invertido en oro. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.